Buenas tardes. Bienvenidos a la residencia. Muchas gracias a los que están aquí en sala con nosotros, presenciando el acto, y también a los que nos siguen en streaming a través del portal Edad de Plata. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, nos alegra continuar con este ciclo y es la cuarta sesión de este ciclo llamado Futuro Perfecto de Memoria, organizado con motivo del 150 aniversario de la Real Academia de España en Roma. Y bueno, pues realmente hoy es la cuarta sesión de 8 ponencias. Las siguientes 4 serán en abril y también les invito a que recuerden que la siguiente sesión será en abril y será una compositora, Marisa Manchado, la que nos hablará. Este aniversario lo coordina o lo dirige Santiago Eraso, que está aquí con nosotros, porque se celebra en distintos lugares, no solo en Roma, sino también en Madrid, como vemos, y en otras ciudades de España, y también entiendo que en Roma. Así que felicidades a la Academia por este aniversario, por todas estas actividades y por la actividad que realiza todos los años la Academia con sus becarios. Y bueno, también recordar digamos, la relación con la residencia de estudiantes, comparte muchos objetivos y también, como he dicho siempre, pues también muchos becarios que han estado aquí y han estado allí. Y bueno, compartimos ahí, digamos, una serie de objetivos, de vivencias que dan un gran fruto, como vemos aquí en la mesa, que son también becarios, fueron becarios de la Academia, que era, entiendo, uno de los objetivos de estas conferencias. Va a presentar el acto el coordinador de este ciclo, Juan Luis Moraza, que es escultor y también profesor, y él es el que va a presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es Francisco Arqués, a quien doy la bienvenida también a la residencia. Así que muchas gracias a los dos y tienes la palabra, Juan Luis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a la residencia de estudiantes, a su directora y a todo el personal por hacer posible todo esto. Ya he recordado que hoy va a ser la última charla de este primer ciclo, esta primera parte. La próxima será el 12 de abril, siempre los miércoles. Y bueno, hoy contamos con el arquitecto Francisco Arqués, con el que coincidí también en Roma. Exquisito arquitecto en sus construcciones, también profesor en el Politécnico de Madrid, y ha sido además director del Centro Internacional de Estudios sobre Patrimonio Cultural. Ha dado charlas como profesor invitado en muchas universidades del mundo, en Valparaíso, Lausanne, en Oporto, en Torino, etc. Y su trabajo, cuando yo lo conocí, estaba muy orientado hacia el estudio de Miguel Fisac, figura clave dentro de la arquitectura española del siglo XX, sobre el que publicó monografías y también sobre el que también han realizado algunos congresos internacionales, ¿no? Pero también se ha desarrollado también sus estudios y su investigación alrededor de la cuestión del paisaje cultural y el territorio. Por todos estos motivos, creo que hoy es un privilegio para nosotros poder contar con él. Le agradezco también haberse sumado a esta conversación a tantas bandas en la que estamos asistiendo aquí en la residencia de estudiantes. Y sin más, te doy la palabra, Francisco. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la directora de la residencia de estudiantes, Alicia Gómez de Navarro, por habernos acogido en este ciclo de conferencias, y también a Ángeles Alvear, como directora de la Academia de España en Roma, por la invitación a participar en estos actos, ¿no? Y en segundo lugar, también quería agradecer sobre todo a Juan Luis Moraza por haberme incluido en este tipo de actividades y de actos que son tan atractivos y tan elocuentes para nosotros, y pues también darle las gracias por su presentación. Yo, como recuerdo cuando estuvimos en Roma, yo fui pensionado en el 1991. Me interesaba en aquel entonces mucho lo que era
la arquitectura italiana, sobre todo la arquitectura racionalista. Yo me situaba en el siglo XX, pero la verdad es que la experiencia de Roma lo que me llevó fue a un viaje a la historia. Yo creo que Roma, cualquiera que la conoce, posiblemente casi todos hemos estado alguna vez allí, es una ciudad que tiene una presencia muy importante del pasado que hemos vivido y que hemos conocido sobre todo desde libros, publicaciones, que como arquitectos siempre estábamos interesados, ¿no? Yo recuerdo el primer día que llegué a la academia, me encontré con una serie de becarios que eran del CSIC, eran arqueólogos, que estaban trabajando en Nápoles, en Pompeya concretamente, y fue nada más llegar el primer día, ya me habían invitado a montarme en un coche para irme a ver las ruinas romanas. El Foro Romano lo visitaba con un antiguo director del CSIC, que era Javier Arce, que era una persona que hacía hablar casi las piedras, ¿no? El claustro de Santa María del Apache, que realmente era uno de los edificios del claustro que más me motivaban a mí en Roma, lo solía visitar constantemente. San Ivo de la Sapiencia, de Borromini, lo mismo. O sea, constantemente es una cosa inagotable la ciudad de Roma. Siempre tiene algo que ver, siempre tienes algo que hacer. Es verdaderamente muy, muy pregnante. Y otra de las cosas que también me pareció de Roma, o por lo menos en la experiencia mía, fue el viaje personal. Roma creo que está lleno de leyendas, de personajes ilustres, de mitos, pero sobre todo me hacía mucha gracia cuando volvimos de estar en la academia los becarios, que empezábamos a hablar todos entre nosotros y tenía la sensación de que cada uno había estado en ciudades diferentes. No sé por qué la percepción que habíamos tenido cada uno era tan distinta, pero a mí me llamó aquello mucho la atención, ¿no? Porque realmente creo que la ciudad de Roma tiene esa particularidad de poder también, no solamente del viaje a la historia, sino también de tener ese viaje personal que cada uno en la ciudad lo tiene individualmente. Yo, por ejemplo, cuando veía el tema del subtítulo de la conferencia, de vivir varios tiempos a la vez, la sensación que yo tenía es que habíamos estado viviendo tiempos diferentes. Entonces, desde esa experiencia de Roma y desde un poco la demanda de Juan Luis por dar una conferencia o dar tener una charla dentro del ciclo que era sobre arquitectura y sobre memoria, he cogido este título, ¿no?, que he presentado un poco como la memoria como materia del proyecto arquitectónico, un poco queriendo hacer una reflexión y siguiendo la idea que tenía un poco Juan Luis, o por lo menos que me mostró a mí, de este ciclo, que más es una cuestión de futuro que de pasado. Y por ello lo que he intentado en esta charla es acercar la arquitectura desde ese encuentro que hay entre conocimiento y experiencia sensible, donde la memoria tiene un espacio. Y he querido empezar la charla con este fragmento, que es un fragmento de la antigua planta de Roma de principios del siglo III después de Cristo, realizada en tiempos del emperador Séptimo Severo, y que se conoce con el nombre de Forma Urbis Romae. Es un fragmento de la planta que medía aproximadamente 13 metros de alto por 18 de largo y que estaba formada por 150 lastras de mármol rectangulares, en la que, como se ve en la imagen, estaban detalladas las plantas bajas de los edificios. Los primeros fragmentos, que es interesante recogerlo, fueron hallados en las excavaciones del Foro Romano en el año 1562. Y el fragmento que estamos viendo es uno de los 1.186 piezas originales que se conservan,
que sería aproximadamente un 10 o un 15% del total de la planta. Pero en 1748 el arquitecto Giambattista Noli realizó esta nueva planta de Roma. Es uno de los planos mejor diseñado técnicamente, por lo menos de todos los tiempos, y que supuso un hito tanto en el arte como en la ciencia de la cartografía. El mapa contenía 12 planchas de cobre grabados que medían 1,76 metros de alto por 2,08 metros de largo. Era una planta que no solamente había tenido ese impacto en la cartografía, sino que había incorporado importantes novedades, importantes incorporaciones que hasta ahora no se habían hecho. Una de ellas es la de la orientación de la ciudad, que hasta entonces se venía haciendo hacia el este, que era una posición más convencional hasta entonces para dibujar las ciudades, hacia el norte. De alguna manera lo que reflejaba es el interés de Noli por utilizar la brújula y utilizarla también en relación con toda la topografía, ¿no? Con el territorio. La segunda incorporación que tiene este plano, que aunque es un plano general no se aprecia en detalle, es la planta baja de los edificios públicos. Todas las plantas de estos edificios públicos estaban recogidas en su espacialidad, de alguna manera recogiendo o intentando mostrar la estructura espacial y monumental de Roma. Y finalmente, el mapa tenía una exactitud y precisión que no fue superada hasta el siglo XX. Pero apenas 8 años más tarde, Piranesi, ese arquitecto que yo creo que conocemos todos, que era un grabador, un excepcional grabador, que venía de Venecia y se instaló en Roma, realiza este plano de Roma en el año 1756. Evidentemente es un plano que estaba influido por Noli, sobre todo en los elementos que tiene de comunes, y que posiblemente, según algunos historiadores, ya se habían conocido entre ellos. O sea, Piranesi había trabajado con Noli, aunque parece que los comentarios en algunos sitios son diferentes. Es un plano en el que vemos la muralla aureliana, que es perimetral, que es muy parecida al otro. También se aprecia el Coliseo, que está ahí, que es como un referente, todo lo que es la zona del Foro Romano, y luego todo lo que es la ciudad que estaba aquí, la ciudad que había dibujado Noli, del barroco, del Renacimiento y de todo el medievo, aparece vacía, como un campo de marzo. También esta zona, que era la zona del Vaticano, tampoco estaba. Entonces, lo primero que llama la atención no es tanto las cosas comunes, como las zonas diferentes que propone. Una de ellas es esa incorporación, fuera de la muralla aureliana, de esos fragmentos de la forma Urbis Romae que habíamos visto antes y que Piranesi dibujaba con sumo detalle y suma dedicación. Lo segundo es que Piranesi borra la ciudad moderna, borra toda la ciudad que había dibujado Noli y deja las ruinas de la antigua Roma únicamente. De esa manera lo que hace es un plano que por primera vez relaciona los monumentos de la antigüedad con la topografía. Y por eso, frente a la modernidad pragmática, podríamos llamarle, o precisa o científica, que se caracteriza y que se precisa el plano de Noli, Piranesi nos propone una vuelta al pasado. O mejor dicho, Piranesi nos propone una representación que por un lado mira hacia atrás y por otro mira hacia lo nuevo. La primera anécdota que me contaron cuando llegué a Roma es la de que era sobre Brunelleschi y Donatello. Era de esos dos amigos florencinos que les llamaban los del tesoro, porque los romanos lo apodaron como la pareja del tesoro, porque viéndolos hurgar en las ruinas, que iban recorriendo las ruinas por todo Roma, creían que estaban buscando tesoros enterrados. Pero la Roma que Brunelleschi y Donatello excavaban y medían en 1404, Piranesi la dibujaba en 1761, en sus famosas Vedute di Roma,
que son láminas encuadernadas que se difundieron y se vendieron por toda Europa. Eran unos grabados que servían, como nos recuerda Delfín Rodríguez, para expresar nuevas ideas sobre el proyecto, para proponer nuevas imágenes, pero sobre todo para representar y conservar el pasado. Un pasado que se ha conservado de muy diferentes maneras en la historia y en la historia de Roma y en su evolución, ¿no? Una de ellas es este Panteón de Agripa, que es ese templo dedicado a todos los dioses, construido por Augusto en el año 27 a.C. y que fue reconstruido por Adriano en el año 1025 después de Cristo. Una reconstrucción que no respondía a su forma original, ya que el templo original era un templo períptero que había sufrido durante su historia varios incendios, pero que sí mantenía su autoría. Como podemos ver en el friso de la fachada, todavía se puede leer, lo traduzco al español: Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo. Según decía Juan Miguel Hernández de León en su libro Autenticidad y Monumento, citando a César Ebrandi, el edificio de Adriano proponía recuperar la idea de panteón y no la idea de monumento, haciendo de este modo que la arquitectura de su tiempo y, por tanto, renunciando a construir una copia literal del pasado. Algo que seguramente también Brunelleschi, cuando tomaba sus apuntes de medidas en las ruinas, y Piranesi, cuando lo dibujaba, pensaban lo mismo. Marcel Proust, en un texto que titula La muerte de las catedrales, de 1904, publicado en Le Figaro, nos dice o nos relata un pequeño texto que he extraído que es significativo de cómo entiende que son las catedrales góticas. Decía: la catedral en su inmensidad puede dar asilo tanto al hombre de letras como al creyente, tanto al soñador como al arqueólogo. Lo que importa es que siga viva y que de la noche a la mañana Francia no quede transformada en una playa desecada en la que cinceladas conchas gigantes, así se refería a esas catedrales, parezcan vaciadas de vida y de contenido. En este texto, Proust no nos muestra la catedral gótica como un reto de la tecnología constructiva, del arco ojival, ni habla de la bóveda de crucería, ni de los arbotantes, ni tampoco nos cuenta nada sobre los pináculos, que son esos elementos que coronan el templo cargados de simbolismo, ni tampoco nos habla de sus espacios interiores verticales y estilizados, ni de la luz tamizada que entra por sus vitrales. Proust nos muestra la catedral gótica como ese gran contenedor de la memoria colectiva que alberga en el espíritu humano lo que hizo nacer y vivir. Quizá es una memoria colectiva, podríamos decirle, es un recuerdo que visibiliza su importancia en la conservación y en la materialización del rito. Algo que también parece que estaba en el pensamiento de Adriano cuando lo que quería restaurar era el panteón y no el edificio, la idea de panteón. La arquitectura en los tratados clásicos se ha definido siempre como el arte de proyectar y construir edificios, y engloba no solo la capacidad de diseñar los espacios, sino también la ciencia de construirlos. De ahí la importancia que tiene la palabra arte, que proviene del griego tekné y que significa saber. Y el término nos hace ver que la arquitectura no es solo un hacer, una actividad, sino también un saber basado en la experiencia y el conocimiento. Una práctica de la arquitectura que en nuestro siglo XX, en nuestra arquitectura moderna, se ha caracterizado por un saber que es producto de la experiencia, de la imaginación y de la creatividad personal. Si nos fijamos en las manos de estos 4 arquitectos, que he seleccionado como podían haber sido otros, ¿no?, vemos distintas maneras de ser y de pensar la arquitectura de cada uno de ellos. A Le Corbusier lo vemos con un lápiz en las manos,
como ese artista que siempre fue y yo que creo que quiso ser, donde él nos contaba que realmente para aprender de su arquitectura, para entender su arquitectura, solo hacía falta más que estudiar y ver sus dibujos. Era un artista eminentemente plástico. Mies, sentado en su silla diseñada por él, delante también de su mesa diseñada por él, elegantemente vestido y con el puro en la mano, no deja de ser uno de los más importantes arquitectos del siglo XX, que tenía como máxima el decir que menos era más. Luego Louis Kahn, que nos muestra con su mano puesta en su boca, como diciéndonos el silencio, que era una de las maneras que él tenía de experimentar la arquitectura. Y luego el arquitecto español Miguel Fisac, con el cual yo siempre he tenido una grata relación y he publicado determinadas cosas, muchas cosas sobre él. Nos recordaba con ese hueso que tiene entre las manos, ese extraño hueso que es un hueso de vaca, que es algo como muy excepcional, recordándonos un poco esa arquitectura que debe dar respuesta a las necesidades humanas y a todo lo que tiene que ver con una visión más orgánica de la arquitectura. Estos arquitectos, como legado, nos han dejado lo que para ellos es su definición de arquitectura. Le Corbusier, la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo el sol, como realmente dándonos a entender que la arquitectura va más allá de los hechos utilitarios, va más allá del hecho plástico, va más allá de toda la serie de convenciones que hemos establecido de la arquitectura para llevarla casi al mundo del arte. Mies nos definía la arquitectura como esa voluntad de una nueva época trasladada al espacio viviente y cambiante. Una arquitectura que tiene que dar respuesta a nuestro tiempo vital e intelectual. Y si consigo que pase el ordenador, veremos la respuesta de Kahn, que parece que se hace esperar. No funciona. No funciona. No funciona. Es que... Se ha quedado colgado. ¿Se ha quedado colgado? Sí. Sí, ¿qué cosas? Pues lo reiniciamos. ¿Quieres seguir hablando mientras lo reinicio? Bueno, vamos a tardar mucho. Pues es que no sé, hay que reiniciarlo, es que no hace nada. Bueno, perdonar. Estos son los problemas del directo, ¿no? Que siempre se dice. Sí, es esa. Ya está. Sí, a ver, que he perdido el ratón y además mi compañera. No sé. Esta tarea le damos al F5.
no sé. Pero no se ve todavía. Vale. Sí, sí, sí. Gracias. Por cambiar de ordenador. Bueno, como continuamos. No se ve. Perdón. Gracias. Perdón. Bueno, como hablábamos un poco de Le Corbusier, de Mies, como la respuesta de la arquitectura a nuestro tiempo vital e intelectual, tenemos el dibujo de Kant, que decía que no tenía definición, que no existe la arquitectura. La arquitectura solamente existe en la obra de arquitectura, es decir, existe una obra de arquitectura, un encuentro con la arquitectura, pero no una definición de la arquitectura. Kant, que era muy buen dibujante, que había ganado muchos premios además de cuando era joven, en este dibujo que me parece muy hermoso, ¿no?, del templo de Apolo en Corintio, donde aparecen esas columnas dóricas que sostienen un fragmento de arquitrabe y que realmente es un dibujo como muy evocador, ¿no? Las columnas incluso parecen como surgir de la tierra en un intento de naturalizarlas. Nos habla de dos cosas que son importantes, ¿no? Nos habla de la materia y nos habla de las ideas. Nos habla de la materia física y nos habla del orden, de la proporción, de la medida, de la luz, de la gravedad. Es un dibujo que construye un paisaje físico y cultural al mismo tiempo. Es un dibujo que une dos mundos, como comentaba en la conferencia pasada Juan Luis Moraza, cuando hablaba de ese mundo de la materia y el mundo de las ideas, ¿no?, donde todo es sutil y ligero, y el mundo de la materia donde todo pesa, donde todo ocupa, donde todo es físico, ¿no? Pues Louis Kahn, como nos dice el arquitecto italiano Mario Botta, lo que sugería a los arquitectos era que el pasado fuera un amigo suyo, para encontrar de alguna manera las razones por las que del presente a través de la historia. Porque es precisamente en el pasado donde se puede descubrir los significados más profundos del hacer, del construir y del edificar. Y luego Miguel Fisac, que define la arquitectura como un trozo de aire humanizado, que es esa arquitectura en la que no es solamente una experiencia sensible, sino un concepto. Es decir, la arquitectura tiene que nacer de las necesidades humanas, que son tanto físicas como psíquicas. Son cuatro miradas que podríamos pensar que son excluyentes, pero no son excluyentes, son todo lo contrario. Concluyen y confluyen en la complejidad del hecho arquitectónico. Por tanto, este
Este hecho arquitectónico debe inscribirse dentro de un sistema estético de relaciones ideológicos, filosóficos, psicológicos y sociales. Es un saber en el que la memoria, o en alguno de los otros casos podríamos hablar del olvido, actúa en el proceso de diseño como un componente más, lo mismo que las exigencias técnicas, funcionales, económicas o de cualquier otro tipo en el proyecto. Pero entre arquitectura y memoria, entre espacio y recuerdo, existe un nexo que conecta la experiencia con el lugar. O dicho en palabras del filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur, que decía: la memoria corporal es una memoria de lugares. Y mientras que los recuerdos transmitidos con palabras y documentos se mueren, los lugares permanecen en la memoria. Uno de esos lugares que ha permanecido en mi memoria desde que los visité en el año 2008 es este vertedero de escorias cerca de la ciudad alemana de Essen. En el punto más alto, el escultor estadounidense Richard Serra, en 1998, situó una pletina de acero de 14,5 metros de altura, 4,2 metros de ancho y 13,5 centímetros de espesor. Un lugar de la memoria de toda esa región de la cuenca del Ruhr, que durante décadas desarrolló una actividad que transformó su territorio y su topografía. Serra quiso instalar 67 toneladas de acero en la cúspide de una escombrera convertida en colina, cerrando el tiempo de un ciclo industrial y abriéndolo a una nueva realidad. Hoy el obelisco de acero se nos presenta como un monumento al que los curiosos, los visitantes de la cuenca del Ruhr o los interesados en actuaciones del LANAR se aproximan como si de un recorrido iniciático se tratara. Serra nos lo explica con sus propias palabras. Construyó un túmulo funerario para una industria muerta. En el centro de un territorio donde anteriormente existían infraestructuras de carreteras y vías férreas, Richard Serra levantó esta colina, este túmulo de miles de toneladas de escoria. Frente a este lugar cargado de memoria, frente a este menhir que es centro geodésico de la cuenca del Ruhr, nos encontramos ante una obra que es bien distinta. Es del escultor alemán Georg Kolbe, está titulada Der Morgen, que significa, entre algunas de las muchas traducciones, amanecer. Está realizada en el año 1925 para un jardín de un barrio de viviendas en Berlín. Es una escultura que se completa con otra, es un conjunto, son dos esculturas, que son del mismo autor. Y estaban colocadas en este jardín de Berlín, que siguen allí, a una distancia de 50 metros cada una. Esta segunda escultura se llama Anochecer, estableciendo de este modo una dialéctica temporal del amanecer y el anochecer que podríamos referirlo a un ciclo solar. Es un juego, evidentemente, que nos recuerdan las 4 figuras de Miguel Ángel que Miguel Ángel esculpió para la capilla de los Medici en San Lorenzo, de Florencia, que también tenían la referencia a las horas. Una se titulaba El día, una se titulaba El día y la noche, que están en la tumba de Giuliano de Medici, y la otra, Aurora y el crepúsculo, en la de Lorenzo de Medici. Il giorno y la notte, l'alba e il tramonto, sería en italiano. La escultura Amanecer es una de las obras más conocidas del escultor alemán Georg Kolbe, pero no por su diseño, no por sus cualidades creativas, sino porque podía verse en un lugar especialmente destacado, que es este pabellón que era el pabellón de alemán de la Exposición Internacional de Barcelona, donde Mies la colocó en el año 1929.
Y si la escultura la misma escultura que la veíamos en los jardines de Berlín descontextualizada, en este pabellón de Mies ocurre todo lo contrario. La intimidad del patio contribuye a dar vida a esa figura y por reciprocidad la figura da vida al pabellón. Uno se siente tentado a pensar en una mujer que se dispone a darse un baño, un refrescante baño, sin ser observada, como si se cubriera el rostro con sus manos para protegerse de la luz de los rayos del sol. Nos dice Joseph Kierkegaard. El amanecer de Kolberg, con el cambio de lugar, cambia no solo las posibilidades de percepción estética, sino también cambia su propia naturaleza. Ahora su nombre, amanecer, ya no surge del ciclo solar, sino de lo que simbólicamente el pabellón quería representar: un renacer, un resurgir, un nuevo amanecer de la República Alemana de Weimar. Uno de los primeros croquis que se conservan del pabellón es este que estamos viendo ahora. Nos muestra la planta de una de las versiones iniciales, si no es la versión más inicial que he encontrado yo, en la cual establece 3 puntos que son muy significativos, que son 3 pedestales, que realmente a cualquiera que vea la planta le pasan desapercibidos. Sería este y este. Son 3 elementos que son fundamentales en la construcción de la planta y que están dibujadas desde el principio, incluso antes de que, por ejemplo, aparezca la estructura de los pilares en forma de cruz, de los 8 pilares que finalmente construyen la estructura de la parte cubierta del pabellón. Son 3 elementos que están colocados mucho antes de que se colocara el despiece, la modulación del pabellón. Son 3 elementos que están pensados desde el principio como en los ejes donde realmente se accede a los distintos accesos que hay del pabellón, que son 3. Si nos fijamos en el segundo croquis, que es una disposición más detallada, es un croquis que podríamos decir un croquis de replanteo, se vería esos elementos colocados, uno colocado aquí, en el eje de la entrada, de la subida al pabellón, otro colocado aquí, que sería en la subida de esta escalera que existía siempre, que ha existido allí siempre en Montjuïc, que comunicaba con el pueblo español, y una tercera que marca esa entrada al edificio cubierto, que está recogido, como se puede ver, en la parte roja. Esta es la cubierta del pabellón, que todavía aquí, incluso en este croquis inicial, todavía mantiene solamente 3 pilares por banda, o sea, son 6 pilares, cuando en realidad acabaron siendo 8. Estos 3 pedestales marcan estos 3 accesos que son fundamentales para entender el acto creativo que decía que quería hacer Mies. Un acto que en todo momento no era un acto secundario, sino que estructuraba y jerarquizaba perfectamente los accesos del propio pabellón y con ellos la definición del mismo. Por ejemplo, esta fotografía tomada del pabellón del 29, que realmente fue al final la única escultura que se instaló, nos deja muy clara, entre esas luces, entre esos reflejos, entre esas sombras, puede verse al fondo la escultura del escultor George Kolberg, que aproximadamente medía 2,5 metros, una altura que modificaba intencionadamente toda la escala del pabellón. Pero antes de que se clausurara y se desmantelara todo el pabellón, se publicaron 13 fotografías en blanco y negro, las únicas que Mies permitió publicar. Lo cierto es que las fotografías han jugado un importante papel para hacer del pabellón un símbolo y un icono de la arquitectura moderna. Y precisamente la fotografía que estamos viendo convierte esta pieza central del pabellón con la escultura de Amanecer en la exposición
que en el Museo de Arte Moderno de Nueva York tuvo lugar en el año 1947. En esta exposición, el catálogo de la exposición recogía la imagen de la escultura con el pabellón en el estanque. Y del mismo modo, como también utilizó la fotografía para la portada del catálogo, vemos esta fotografía que hemos visto anteriormente del pabellón con la imagen, con la escultura al fondo, que también utilizó en la entrada de la exposición del MoMA. De alguna manera, lo que estaba haciendo Mies es resignificando la importancia de lo que ya veíamos en esos planos de croquis que recogían los pedestales que se disponían y que armaban, estructuraban y daban acceso al pabellón de Barcelona. Juan Pablo Bonta, un arquitecto, en un texto publicado en el año 75, es decir, antes de que se iniciara la reconstrucción del pabellón de Barcelona, que se hizo en el año 81-86, realiza un estudio sobre cómo las obras de arquitectura alcanzan un significado en la memoria colectiva, a través de textos, a través de publicaciones sobre la propia obra. Y concluía que el pabellón, durante los meses que permaneció abierto, no fue valorado como una obra de vanguardia. Tampoco tuvo un reconocimiento en la mayoría de los críticos y revistas especializadas prestigiosas de la época. Solo por citar un ejemplo de los muchos que recoge Bonta y que relata, es un libro de Nicolas Pevsner que hablaba de la arquitectura europea, que estaba editado en el año 43. En esa edición no se mencionaba para nada el pabellón. Solo en la segunda edición, en la del 1960, es cuando aparece por primera vez y curiosamente el nombramiento, nombrando el pabellón. Y lo demás lo consideraba como una de las obras más relevantes a partir del año 1930. Lo que nos sugiere un poco es si cabría la pregunta del por qué. ¿Por qué esta situación o si tuvo algo que ver la exposición del MoMA que comisarió Philip Johnson en el año 1947? Lo cierto es que si, como veíamos al principio de esta charla, que en la reconstrucción del pabellón de Agripa se cambió la arquitectura, pero se conservó la autoría, porque era, como decíamos, la idea de Pantheon la que Adriano quería restaurar y no un monumento, en el pabellón de Barcelona ocurre todo lo contrario. Se copió la arquitectura y se modificó la autoría. El nombre ya no es el Pabellón Nacional de Alemania, sino el Pabellón de Barcelona. En la fachada ya no existe la bandera alemana, sino la de la ciudad de Barcelona. En su interior, el negro, rojo y dorado que vemos en la imagen, es decir, el negro en la alfombra, el rojo en la cortina y el onix, el amarillo en el onix, pierden su sentido simbólico como los colores de la bandera alemana en este momento. Y los autores de la construcción ya no son Mies van der Rohe y Lili Reich, sino Ignacio Solá Morales, Cristian Cirici y Carlos Ramos. Se hizo una reconstrucción en la que se quiso ser fiel a la arquitectura y al hacerlo se hizo una copia. El pabellón reconstruido será, por tanto, una falsificación desde el punto de vista artístico e histórico. Lo que podríamos preguntarnos es cómo se recordará el pabellón en el futuro, si por las reproducciones fotográficas del año 1929 que tan cuidadosamente seleccionadas nos dejó Mies, o por la reconstrucción del pabellón realizadas en el 1986. Una realidad que, curiosamente, nos propone poder elegir entre la reproducción fotográfica o la reproducción arquitectónica, entre la esencia o la apariencia, entre la idea o la imagen, entre el original o la copia. Walter Benjamin, en su libro La obra de arte en una época de la reproducción técnica, decía
que cada obra de arte tiene un tiempo y un espacio donde el aura está atada a su aquí y a su ahora. Y cada obra de arte es única y aunque puede existir reproducciones, no se puede reproducir su esencia. El aura no es reproducible. Pero viendo al artista chino Wei Wei haciéndose un selfie ante la escultura Amanecer en 2009, podríamos decir que ya no es importante la autenticidad de la obra, que ya no es importante el proceso creativo en el que con tanto énfasis creía Mies, porque con originalidad o con copia, con aura o sin ella, hay imágenes que pasan a formar parte del imaginario colectivo, que definen una época, y la imagen del pabellón con la escultura Amanecer es una de ellas. Aun a pesar de que, contrariamente a lo que se ha escrito, la escultura Amanecer, desmontada tras el final de la Exposición Universal en el 1930, como se desmontó todo el pabellón, no era un vaciado de bronce, ni un original cedido por el gobierno alemán, sino un modelo en yeso que se rompió durante el transporte de vuelta a Berlín debido a una manipulación inadecuada. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Hoy sí que podemos tener un ratito para que tengáis preguntas y comentarios, ¿no? Y para abrir el fuego, claro, has mencionado tantas cosas interesantes y fuertes que es complicado empezar, ¿no? Me acordaba cuando Cocteau decía que una copia es exactamente igual a un original, excepto en todo. Entonces, esa diferencia al mismo tiempo confirma el hecho de que las copias refuerzan la existencia misma del original como tal, ¿no? Que yo veo a Ai Weiwei sacándose y está confirmando efectivamente el lugar que ocupa el edificio, sea cual sea, de todas esas reencarnaciones, el edificio en esa memoria colectiva, ¿no? Entonces, esa cosa como de que conforme más podemos pensar que se frivoliza el edificio, tanto más se confirma finalmente que algo fue. Y como algo fue, algo está siendo, ¿no? Y por eso mismo me ha interesado mucho el punto donde los pedestales son como un núcleo fundacional del propio proyecto arquitectónico, ¿no? Como lugares de atracción, me decía la semana pasada, ¿no? Atractores dentro del edificio, como si el edificio fuese también un modelo de ciudad, ¿no? Habitable. Y entonces, de alguna manera, esos centros de atracción se trasladan al propio edificio como un centro de atracción, ¿no? En el caso del pabellón. Sí, era muy curioso. Tú te pones en la posición casi como de escultor, ¿no? Podríamos verlo. El escultor George Colby, que en primer lugar, cuando situó cuando tuvo el encargo de la escultura, la realizó de alguna manera para ese parque, para ese territorio que era totalmente descontextualizada la escultura, ¿no? Pero lo que era curioso es que después de verla en el pabellón reivindicó un poco esa importancia, esa recuperación para la escultura del lugar, que yo creo que es mucho más contemporánea, como veíamos, por ejemplo, en Richard Serra, ¿no? O sea, la importancia del lugar. Y la reivindicó él cuando realmente él no había participado nada en ningún proceso. Fue Mies el que seleccionó la escultura y la trajo allí, ¿no? Entonces es curioso esa asociación que luego se acaba estableciendo entre la escultura y arquitectura, cuando yo creo que desde el primer momento fue todo arquitectura, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que recuerdo. Una pregunta. ¿En la orientación con respecto a la salida del sol en Barcelona coincide también con la orientación de la escultura? Al sur, sí. Uh-huh. O sea, justo está colocado el pabellón, no exactamente con alguna variación de grados, pero la escultura está colocada al sur. Y una última cosa antes de dar pie, que hay muchos arquitectos, así que, claro, el proyecto es arquitectura, ¿no? Pero también tiene un punto como de manifestación
digamos, monumental, en el sentido en el que, por ejemplo, Hegel habla de la arquitectura simbólica o la arquitectura independiente, ¿no? Como esos lugares que no son exactamente del todo para vivir, sino, en cierto modo, para simbolizar el habitar, ¿no? Bueno, Mies siempre decía, seguramente alguno más lo habrá leído mejor que yo, pero que el pabellón era un pabellón que uno de los encargos más difíciles que había tenido, porque precisamente era un pabellón sin función, que cuando se le asignó no se sabía muy bien qué iba a ser, qué resultado iba a tener el pabellón y para qué se iba a utilizar, ¿no? Entonces yo creo que toda la carga del pabellón es un ejercicio totalmente simbólico, totalmente experimental, porque sí que es verdad que una de las cosas que tenía el pabellón, y que ya había tenido otra casa que habían hecho, otra exposición que habían hecho en Stuttgart, era la de fomentar la industria alemana, fomentar todo lo que era la tecnología como un escaparate para la venta realmente de toda su tecnología. Y en ese sentido era muy significativo el que todo el pabellón estaba construido con vidrio, que no era solamente una cuestión de estética arquitectónica, sino también de economía. Perdón. Donde realmente lo que interesaba era que tuviéramos ese escaparate de cara a internacional, ¿no? Entonces eso sí que es importante. Muy bien. Bueno, creo que es una perfecta como definición de la tarea de la proyectación arquitectónica como algo que está vinculado con la complejidad de los tiempos, ¿no? Y eso nos conviene en este ciclo. Así que, me imagino que quizá queréis, Juan Miguel, preguntarle cosas. Hombre, te he citado. Aunque nada más sea por la cita. Que conste que no he venido. ¿Funciona? Pues que conste que no he venido porque pensaba, no sabía en absoluto que iba a ser citado. Y esto además tiene un doble problema, que a veces la cita, bueno, todos somos maleantes de caminos que atrapamos citas, ¿no? Y a veces no nos gusta reencontrarnos con algunas citas. No, yo solo simplemente dos observaciones. En primer lugar, porque tú has hablado en el fondo del monumento y su doble. Porque estamos hablando de esa reproducción. Hay muchas. Hay muchas. Desde el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier, reproducido en Italia, hasta alguna de la que me considero culpable, como el pabellón de la República del 37 en Barcelona, que tuve que realizar. Aquí se plantea una cuestión básica. Es verdad que es una sustitución, pero pensar en lo que significaban las máscaras funerarias, precisamente en el ámbito medieval y renacentista. La máscara funeraria no deja de ser una especie de reclamación de la memoria de lo que ya no es, y que de alguna manera tiene una condición pregnante que te afecta sensiblemente, y eso explica la presencia de esas máscaras. Y el doble arquitectónico, sobre todo cuando son imágenes tan potentes que todavía circulan en el ámbito de las imágenes, de los iconos, porque no son algo que se olvidó. A veces la máscara funeraria pretenden jugar ese doble papel de recoger una imagen, una materia que se fue, pero al mismo tiempo no es una materia que haya pasado sin ningún sentido y no haya dejado su huella en la historia. Y por tanto tiene ese doble juego. Es más que un falso histórico. Para mí es una máscara funeraria que en ese sentido tiene precisamente la capacidad pregnante de resituarte sabiendo que no estás ante lo auténtico, rememorar precisamente, puesto que estás hablando de la memoria como materia del proyecto, es pura memoria. Es pura memoria. Yo creo que eso es lo más
sustancial y determinante de estas cuestiones. Después, claro, hay otra cuestión muy analizada. Lo ha escrito Keglas, lo ha escrito mucha gente y lo he escrito incluso yo. El pabellón de Barcelona o el pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona es un simulacro de casa, ya en su origen. Es una casa descentrada a partir de la aparición de múltiples centros. Y en esa condición de casa inhabitable, expresa con la mayor potencia poética una concepción sobre el habitar que es determinante para entender a un Mies van der Rohe influenciado por Nietzsche, a partir de esa especie de frase de Nietzsche de que olvidemos que la inspiración libre y tal, sino que realmente el creador es esclavo de 1000 leyes que ya son externas a él. ¿Por qué el fervor de Mies por las columnas de acero laminado? Porque son las palabras. Son las palabras que para Mies le podían conducir a un lenguaje universal. Algo que él asumía con Guardini, con Nietzsche, que pertenecía a la condición inhabitable de la contemporaneidad que le había tocado vivir. Por lo menos es mi visión. Enhorabuena por tu charla. Bueno, enhorabuena por tus comentarios. Gracias. Estamos en tu familia. Parecido muy bonito e interesante lo que has destacado como que de tus recuerdos en Roma, ¿no? Y cómo descubriste Roma y la vinculación que los objetos tienen con la ciudad, que están ahí y no pueden estar en otro lado. Incluso has dicho que hay muchas Romas, que cada uno de los becarios tenía su Roma, ¿no? Y yo creo que todo eso está muy vinculado con la personalidad de cada uno y cómo vive cada uno el espacio. Tengo dudas de que esa escultura que está en el pabellón de Barcelona esté mejor ahí, no quiero contradecirte mucho, que donde estaba, ¿no? Porque el barrio donde estaba pues es un barrio muy significativo, estaban muy bien colocadas frente a la otra, y no tenían ese protagonismo, esa singularidad, ¿no? que ha alcanzado después por estar donde está. Pero es que tampoco hacía necesario, o sea, no era necesario desde mi punto de vista que alcanzara un valor mayor por estar en un sitio tan singular, sino que antes tenía ya un valor importantísimo para la gente que vivía en ese barrio y los que lo visitaban. Gracias. Bueno, las esculturas siguen estando. O sea, las esculturas siguen estando allí. Yo lo que creo es que bajo mi opinión, lo que mejora es el pabellón. Entonces realmente es como un punto neurálgico a través del cual, por eso yo creo que la escultura no era tanto escultura como arquitectura, porque era una parte importante del pabellón, que lo transforma. Yo no sé si en casa, pero sí que transforma y que realmente cuando uno mira fotografías en internet, ¿no? del pabellón de Barcelona, es raro alguien que haga una fotografía de la parte contraria a la que está la escultura. O sea, realmente se ha quedado como un icono muy pregnante en ese pabellón, y yo creo que sería otro pabellón si no estuviera. Eso es un poco por lo que yo creía. Bueno, me van a rebatir otra vez. Perdona, no estoy rebatiendo a nadie, menos a ti. En todo caso, voy a rebatir a Luis Moya. A ver, todo espacio entre objetos materiales es un espacio, porque el espacio no hay, son espacios. Es puramente relacional. Y es verdad que en ese sentido la escultura de Colbert tiene algo. Fíjate que
tú has usado la traducción de Der Morgen, que es una traducción literaria, amanecer, porque literalmente es la mañana. Sí. Lo mismo que Abend es la tarde, en alemán, directamente. Y, por tanto, tiene esa traducción, tiene ese élan poétique de establecer no un punto singular, temporal, sino un suceder. Porque el amanecer es un verbo que no implica un punto concreto del tiempo, sino un proceso. Y qué mejor en esa estructura relacional, precisamente la importancia que tiene en el propio pabellón de dar sentido no solo al juego de la luz con la materia del pabellón, no solo con esa casa inhabitable, sino incluso con lo que presuponía como manifiesto teórico, ideológico de la nueva arquitectura esa situación. No dejaba de ser, por lo menos, una condición desiderativa de un amanecer. Y yo creo que es, con todo respeto a Luis, lo que le da más importancia, no solo al pabellón, sino a la propia escultura, en ese caso, aunque sea también una máscara funeraria. Sí. En todo caso, sea mañana o amanecer, se trata en la escultura de una personificación. Y ya estás, incluso si es un momento, lo estás personificando, es decir, lo estás convirtiendo en una presencia y, por tanto, en un proceso, ¿no? Yo, cuando estabas hablando, me he acordado de lo que decía Einstein, ¿no? Claro, el cambio brutal que se produce en la concepción del espacio, y lo planteaba diciendo algo así como si quitásemos todas las cosas que hay en el universo, antes se pensaba que quedaba el universo, ¿no? Vacío, digamos, en el espacio de Euclides, ¿no? Pero hoy sabemos que si quitamos todas las cosas que hay en el universo, también quitamos el universo, que no es más que una relación entre las cosas que contiene. Entonces, en esa lógica, yo creo que es clave esa idea del modo en el que se fabrica el proyecto arquitectónico desde la confluencia de elementos, ¿no? Confluencia de elementos que... Y claro, la aportación de la escultura también tiene que ver, como has dicho muy acertadamente, con una modificación de la escala. Porque claro, al ser una presencia antropomórfica, la escala siempre es una comparación con la propia escala del cuerpo real, ¿no? Entonces, un cuerpo real con una escala enfrentado a un edificio que tiene una presencia corporal con una escala alterada, te da una construcción del edificio totalmente distinta, ¿no? Y claro, con eso está jugando también en esta especie de... Y en ese sentido, me parece que es importante recalcar esta cuestión, ¿no? No es un espacio habitable, sino que es un símbolo del habitar, y en ese sentido la escultura le viene bien precisamente para introducir el aspecto de la presencia dentro de la relación con el espacio, ¿no? Y con el espacio y el sujeto, ¿no? Como si el espacio fuese una ecuación que viene precisamente por la relación con el cuerpo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y los griegos. A mí hay una cosa que también que me gustaría destacar de lo que has planteado cuando has mencionado esos 4 figuras, ¿no? Sí. Le Corbusier, Lucan, Fisac y... Claro, cuando has dicho de una manera muy fehaciente, no son oponibles, ¿no? No son partes excluyentes, sino que son confluyentes, ¿no? Y esto tiene que ver también con esta cuestión de la manera de sentir y de pensar el espacio, ¿no? En la arquitectura. Hombre, Luis. Sí, bueno, hola, bueno, Paco, muchas gracias por tu charla, que estoy aquí, además de por ser amigo tuyo, porque también fui becario en la academia y eso nos une para siempre, como tú sabes. Bueno, yo también quería hacer 2 comentarios. Uno, que yo me alegro que se haya hecho, si lo queremos llamar así, un simulacro del pabellón, porque las ventajas que ha traído esa reconstrucción son mucho mayores que las desventajas que se pueden haber producido porque las cosas no se hubiesen quedado tal y como Mies las dejó. Y por otro lado, porque creo que, así como a lo mejor imitar a Gaudí es una tarea imposible, como se está, por otro lado, demostrando en lo que vemos en la Sagrada Familia, sin embargo, la perfección de Mies es más fácil de imitar, es decir, es más difícil de imitar
el trazo suelto, el temblor del autor, que una arquitectura medida, planteada, dibujada tal cual se tiene que construir, etcétera. Me parece que no lo tuvieron especialmente complicado el acercarse al modelo los arquitectos catalanes que lo intentaron. De cualquier manera, Rodin, por ejemplo, yo recuerdo, y Rodin no podemos pensar que fuera una persona sin originalidad, y decía, la definición del escultor es la siguiente: el escultor es un copista. Copista, un copista. ¿Y quién no lo es? ¿Y quién no lo es? Todo es copia. Bueno, y en cuanto a la escultura, yo quería decir, porque me ha gustado mucho estos comentarios sobre la escultura, hay otra cuestión más que defiende la escultura, y es que en esa imagen que ha dado la vuelta al mundo del estanque, la escultura que flota sobre el estanque, atención, porque la altura del agua taparía la base, que no se tiene ahora actualmente así, pero la altura del agua taparía la base de la escultura y sería un pedestal inclinado que flotaría sobre las aguas. Y esa flotación, o sea, esa situación de inverosimilitud, tendría una fuerte relación con el pilar de acero cromado que vemos suelto en ese sitio. No tiene un pórtico, no tiene un par, como se ha dicho, creo que fue Antón Capitel la persona a la que yo se lo leí. Sí. Estamos viendo los elementos estructurales despojados, digamos, de su misión estructural. ¿Por qué no establecemos relaciones de causa-efecto? Vemos un pilar suelto de acero cromado que se extiende en todas las direcciones del espacio y, por lo tanto, no le podemos asignar una carga. No está cargando. Es un objeto luminoso, como la columna clásica, que es también una escultura. Entonces, aquí hay una relación entre la escultura de Kolbe y el pilar que se están contaminando entre los dos. Es la manera que yo lo veo, es decir, y esto Venturi lo llamaba elementos inflexionados. Cuando un objeto colocado al lado de otro, como todos sabemos, contamina al objeto que tiene al lado de una significación que él no tiene, lo tiene el objeto que está a su lado. Y en este caso me parece que la libertad de la escultura que flota está de alguna manera introduciendo un diálogo, una articulación con ese pilar también inverosímil. En resumen, el pabellón es un edificio que no pesa, como la arquitectura de Mies no pesa. Y aquí es donde viene también, yo no sé, sería para mí otra manera de enfocar lo que estaba diciendo Juan Miguel, y es que en aquel momento, en aquella Europa, que era una Europa a punto de entrar en una situación muy pesada, muy pesada, y que ya se veía venir, de alguna manera la arquitectura de Mies introduce un edificio ligero. Si pensamos en la Exposición Universal, nada más pesado que una Exposición Universal, ¿no? Con esa especie de feria de vanidades donde cada pabellón pesa más que el otro. Y a mí me parece que Mies ahí realiza un edificio donde dice el peso, en todo caso, está afuera, no adentro. Pero lo hará en la Casa Resor. El peso está en las montañas rocosas, no dentro. Y en la Casa Fassborn, el peso está en los árboles de 1 metro de diámetro y no en la casa. Y en el Kulturforum de Berlín, en su última obra, donde dirá el peso está en el muro de Berlín, en la Alemania del Este, cuando coloca el edificio allí justo, junto a todo eso. Pero esto es una demostración de ligereza. Yo creo que la escultura le ayuda mucho a ese deseo de que las cosas tengan un peso distinto. Es mi interpretación. Y por otro lado, la ayuda, yo creo que también, quiero decir que la escultura, y ahí no estaría de acuerdo, la escultura está ayudando a la arquitectura a ser de alguna manera también. ¿eh? Sí. También la escultura ahí está introduciendo un bellísimo punto de ayuda a la arquitectura. Sí, pero fíjate, yo siguiendo un poco, si alguna cosa me he dejado, pero vamos, intentando, siempre te falta leer algo de la historia del pabellón, ¿no? Pero siguiendo un poco todo lo que se ha publicado de él, lo que más me quería resaltar es que no están en esa, por lo menos en la mente de Mies, cuando diseña el pabellón, no está tan presente la escultura como la estructura. O sea, la escultura está, esos 3 pequeños pedestales están desde el principio, la estructura no está. Entonces, hay una prioridad, hay una mayor importancia que Mies, proyectando, le otorgaba a esa situación. Y por eso yo creo que es mucho más importante
la solución de la escultura que la solución de la estructura. Creo que lo he dicho bien, ¿sabes? No sé, quiero decirte que sí, posiblemente luego a lo mejor en una imagen pueda parecer equivocado, puede aparecer esa equiparación, pero en origen, en el proceso de pensamiento del pabellón, se produce así, que eso para mí, por ejemplo, me sorprende. O sea, yo no pensaba que era así. Nada más en ese sentido. Bueno, moderador. Bueno, pues muchas gracias a los que estáis aquí, muchas gracias a los que están en streaming y simplemente volver a agradecer a Francisco por su charla y recordaos que ahora tenemos en este ciclo un lapso de tiempo que hemos acabado hoy la primera parte y el 12 de abril, miércoles, contaremos con la compositora María Luisa Manchado, el miércoles 19 con el intérprete piano Ignacio Marín Bocanegra, el miércoles 26 con unas charlas sobre patrimonio y conservación de María Dolores Sanz y el miércoles 3 de mayo con una sesión sobre arqueología a cargo de Fabiola Salcedo. Así que muchas gracias y recordar estas fechas porque estaremos aquí de nuevo. Gracias. Muchas gracias.